Estamos ya de regreso. El congelamiento de las relaciones con el Ejecutivo y la decisión de no participar en el comité político fueron el llamado de atención que realizaron desde la Democracia Cristiana hacia el gobierno. Decisiones que para muchos pone tal vez en duda la continuidad de la nueva mayoría. Vamos a profundizar en este y otros temas. Nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana, Matías Walker. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Macarena. ¿Cómo espera recomponer las relaciones con el gobierno? Bueno, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana lo que quiso es provocar un remesón dentro del gobierno, que es nuestro gobierno, y dentro de la nueva mayoría, que es nuestra coalición política, en el sentido que tenemos que reaccionar frente al resultado de lo que nos dijeron los chilenos el domingo en las últimas elecciones municipales, que tiene que haber un cambio de conducción política en la forma que estamos conduciendo el gobierno. Sobre todo, nos quedan 15 meses de gobierno, priorizar cuáles son los temas más sensibles para la ciudadanía. Pero hoy la presidenta del partido aclaraba que la molestia de la Democracia Cristiana venía de antes, incluso desde el momento en que se realiza el cambio de gabinete previo a la elección municipal. Sí, lo dijimos el mismo día. Ese cambio de gabinete nadie lo entendió. Además, sacar a la mejor figura del gabinete, que era Máximo Pacheco, para que fuera a encabezar la campaña de Ricardo Lagos, que era el candidato del PPD, de uno de los partidos de la nueva mayoría, nos parecía que como señal ante la ciudadanía era como decir, pucha, estamos tirando la toalla antes de tiempo. Por eso nosotros fuimos muy críticos y muestra un gobierno, que es nuestro gobierno, que tiene que cambiar la conducción política en torno a las prioridades que hoy día tiene la gente, y que si la gente nos mandó, Macarena, un mensaje el día domingo, y yo creo que ese mensaje hay que saberlo leerlo bien. La Democracia Cristiana quiere buscar un punto de inflexión, ¿cierto? ¿Hasta qué momento, hasta cuándo va a durar esto? ¿Y qué garantías espera el partido para restablecer el diálogo y las etapas de coordinación con el Ejecutivo? Claro, nosotros esperamos que se produzca un remesón, un cambio de actitud. En la práctica, ¿qué es un remesón? En la práctica, ¿es un cambio de gabinete, por ejemplo, más importante? Lo que pasa es que yo no quiero personalizar el tema en uno u otro ministro, eso me parece un error. Yo creo que tiene que haber un cambio de actitud en el primer piso de la moneda, pero también en el segundo piso. Y lo he dicho otras veces en este mismo programa, en los asesores del segundo piso. Yo creo que si nos quedan 15 meses de gobierno, tenemos que decir, a ver, ¿qué es lo que la gente quiere hoy día? Seguridad ciudadana, crecimiento económico, diputado, empleo, protección a la infancia. Entonces, preocupémonos de sacar esa agenda en 15 meses, porque tampoco nos queda mucho tiempo. ¿Y en qué se traduce el cambio de actitud en la práctica, del primer y segundo piso? ¿O cambiar a los actores, o solo cambiar la actitud de los actores? Reformular la agenda de gobierno, la agenda legislativa, en coordinación con los partidos, en coordinación con los parlamentarios. Somos mayoría en el Congreso Nacional, aprovechemos esa mayoría. Le pongo un solo ejemplo. Cuando aprobamos la agenda corta antidelincuencia, que era un sentimiento muy anhelado por la ciudadanía, penas efectivas para los delitos de mayor connotación social, los robos, lejos la principal preocupación de la gente en la seguridad ciudadana en todas las encuestas de opinión pública. No tuvimos los votos de la izquierda. Si ese proyecto lo sacamos gracias a los votos de la Democracia Cristiana y algunos diputados del PPD, y cuando se publica la ley, ni siquiera hubo una ceremonia de promulgación. Entonces, ese es un ejemplo de una reforma en materia de seguridad ciudadana que tuvimos que sacarla a contrapelo de nuestro propio sector, que fue liderada por el ministro Burgos y que le costó al ministro Burgos muchas incomprensiones. Entonces, esto nos ha costado. Es cierto lo que dice la presidenta del partido, no viene solamente de ahora, pero nosotros vamos a seguir escuchando lo que nos dice la calle. ¿Por qué, Macarena, la Democracia Cristiana logró recuperar comunas populares? Renca, La Pintana, Alto Hospicio, porque de alguna manera interpretó ese sentimiento popular de decir, bueno, diputado, queremos reformas tangibles para la gente. Y cuando usted habla de la delincuencia, ¿a usted le parece acertada o no la decisión de haber sacado de su cargo al subsecretario de la Prevención del Delito? A ver, yo creo que Antonio Frey es una persona que conoce mucho los temas de seguridad ciudadana. Lamentablemente está muy cooptado por el subsecretario del Interior. Yo creo que faltó que a Antonio Frey se le dejara, se le respetara su ámbito de competencia, su ámbito de acción. Habían buenas políticas en materia de prevención del delito, pero de alguna manera la agenda de seguridad pública era de alguna manera muy monopolizada por el subsecretario del Interior. Faltó dejarle al subsecretario de Prevención del Delito su espacio, y yo espero
que el subsecretario de Prevención del Delito que nombren, que además tenga que ser un experto en materia de seguridad pública, efectivamente se le respete ese ámbito de acción. Claro, porque ese subsecretario ya está con un subrogante. Así es. ¿Y en qué se traducía esa falta de espacio que usted decía, así lo dejaba reducido el subsecretario Alewi? Bueno, por ejemplo, la tramitación de la agenda corta antidelincuencia. Nosotros no entendíamos, y se lo dijimos al subsecretario del Interior, que los diputados del partido del subsecretario del Interior, Partido Socialista, votaron en contra de la agenda corta antidelincuencia, que es el principal proyecto del gobierno en materia de seguridad pública. Entonces, efectivamente, también a nivel comunicacional, el subsecretario del Interior ha monopolizado mucho la agenda de seguridad, no siempre en buenos términos. Por ejemplo, esta semana, a propósito de una modificación a la ley de control de armas, nos notificó que el proyecto de seguridad privada, que es un proyecto muy importante, que dice relación Macarena con toda la regulación de los guardias, de los vigilantes en materia de seguridad privada, a propósito de lo que ocurre en los estadios, por ejemplo, iba a estar congelado, que no iba a perseverar el gobierno en ese proyecto, que fue un proyecto que se presentó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, ¿usted es crítico respecto a cómo ha llevado adelante este tema el subsecretario Alewi cuando usted dice que monopoliza el tema? Yo espero que el nuevo subsecretario de Prevención del Delito, que es una subsecretaría muy importante que se creó especialmente para este propósito, que tiene que ver, por ejemplo, con los planes comunales de seguridad pública, que tienen que definir cada uno de los municipios, que tiene que entregar recursos para el plan Comuna Segura, llegue empoderado y con libertad para poder desarrollar un plan de acción en estos 15 meses respecto al tema más importante para los chilenos, más urgente, que más les preocupa, que es la seguridad ciudadana. ¿Y entonces era el momento oportuno de sacar al subsecretario Frey cuando todavía no había un nombre para ese puesto? Yo creo que es muy raro, ¿no es cierto?, que se nombre a alguien en carácter interino, claro, subrogante, y no se nombre desde el primer minuto subsecretario de Prevención del Delito que esté empoderado para desarrollar su labor durante estos 15 meses. Avancemos. Hoy el expresidente Piñera hizo un duro diagnóstico hacia el gobierno. ¿Qué le pareció a usted? Él señaló que el 80% de los chilenos está hasta la coronilla. Son las palabras venía hoy día en un matutino, esta entrevista con el gobierno. ¿Qué le pareció a usted el diagnóstico que hace el expresidente Sebastián Piñera? Bueno, yo le preguntaría al expresidente Piñera cuando él dice vamos a cambiar lo que ha hecho el gobierno de la nueva mayoría, ¿a qué se refiere? ¿Va a disminuir los impuestos? Yo creo que cualquier economista serio... ¿Usted se refiere a la crítica que hacía la reforma tributaria? Por supuesto. O sea, cualquier economista serio se dará cuenta que usted no puede bajar la carga tributaria porque aumentaría el déficit fiscal. Además, yo le quiero recordar al expresidente Piñera que la reforma tributaria fue acordada además con la oposición. Se llegó a un acuerdo en el Senado. Segundo, ¿qué va a hacer el presidente Piñera con la gratuidad en materia de educación superior? ¿Le va a quitar la gratuidad a los estudiantes de educación superior que ya han logrado poder tener gratuidad? Estamos hablando del 50%, esperamos llegar al 60% más vulnerable de la población, incluyendo los centros de formación técnica. Entonces, a mí me gustaría saber a qué se refiere el presidente Piñera con estos cambios, porque me da la impresión de que, a pesar de que la reforma educacional, por ejemplo, es poco tangible para la gente, ha sido poco comprendida, no ha entrado 100% a los hogares de las personas, tampoco los chilenos van a querer retroceder y cambiar, por ejemplo, la gratuidad que hoy día tienen sus hijos en la universidad por un sistema de becas o créditos o volver al crédito con aval del Estado. Y en ese sentido va a ser interesante sacar al presidente Piñera al pizarrón en la discusión de esta contienda presidencial. Qué bueno que él se sincere definitivamente como candidato, y la entrevista hoy día en Mercurio da cuenta de aquello. Aunque dice que su decisión va a quedar para marzo, pero que sería un acto de responsabilidad. Es una entrevista de candidato. Avancemos porque queremos aprovechar su pertenencia en la Comisión de Deportes para hablar de un tema muy lamentable que ocurrió ayer en el fútbol chileno y que guarda relación con este intento de agresión que protagoniza un futbolista de Audax italiano. Hasta el momento no hemos escuchado ni a las autoridades del Plan Estadio Seguro, ni tampoco de la NFP. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué le parece que aún estas autoridades no se hayan pronunciado? ¿Y qué sanción debería caer sobre Marco Sebastián Pol? Bueno, acá las instituciones han funcionado como tenían que funcionar. El jugador fue detenido, no hubo ningún privilegio, fue llevado a una comisaría, hoy día se sometió a una audiencia de control de detención, se le impuso una medida cautelar, no va a poder ingresar en 2 meses, en 20 días a un estadio. Y lo más importante, acá cuando se dicte sentencia, el Tribunal Macarena va a tener que aplicar la agravante de responsabilidad penal
que aplica la Ley de Derechos y Deberes del fútbol a los protagonistas del espectáculo. En este caso, cualquier falta o delito cometido por un futbolista, por un entrenador, por un árbitro, por un dirigente, por un protagonista del espectáculo, es sancionado como agravante de responsabilidad penal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si el juez determina que lo que ocurrió en el Estadio San Carlos de Apoquindo es un intento de agresión o una agresión que causó, qué sé yo, lesiones leves en este hincha, a la pena que ya contempla el Código Penal y la Ley de Violencia en los estadios, el juez tiene que aumentar la pena en un grado. Porque se aplica la agravante. Y eso es bueno que la gente lo sepa, porque obviamente los jugadores tienen que dar el ejemplo y no se les puede aplicar la misma sanción que a cualquier hincha que cometa un acto de violencia en un estadio. Claro, porque es protagonista y válida también esa aclaración, pero uno esperaría que estos procesos que tienen su tiempo, tienen algunos meses, lleguen y finalmente no dejen impunes a quienes protagonizan violencia. Y recordábamos también lo que pasó en Valparaíso, ¿se acuerda usted que la gobernación finalmente no llegó y aquellos que cometieron hechos de violencia en la antesala del partido entre Santiago Wanderers y Colo-Colo quedaron finalmente absueltos? ¿Finalmente debiera ser condenado Sebastián Pol? Bueno, eso es una decisión que le corresponde al tribunal, pero insisto, o sea, cualquier pena que se le aplique, o sea, como si un hincha le pegara una patada a otro hincha en el estadio, eso tiene una pena. Por ser futbolista, el agresor, en este caso, se le aumenta la pena en un grado. Y eso es lo que yo espero que ocurra con la sentencia que finalmente fije el tribunal, porque por ahora tenemos una medida cautelar y hay 20 días de plazo a la Fiscalía para investigar. La Fiscalía tiene que entregar todos los antecedentes que son públicos y notorios, porque los videos han dado vueltas por todas partes y tiene que aplicar esa sanción, y todos debemos entender que jugadores, dirigentes, entrenadores, árbitros tienen que dar el ejemplo, porque muchas veces lo que ocurre dentro de la cancha provoca consecuencias fuera de la cancha, en las graderías y también en las poblaciones o también en el tránsito de los hinchas a sus lugares de residencia, en las micros. Por eso incorporamos, por ejemplo, este delito de secuestro de buses dentro de la Ley de Violencia en los estadios. ¿Qué espera también de la NFP respecto a este tema? Porque hasta el momento no se han pronunciado. Sabemos que hay una lista que avanza, que es cierto lo que ocurrió, el control de detención, los plazos, los procesos, etcétera. Pero ¿qué pasa también con aquellos que no se han pronunciado y que finalmente son los que ponen las reglas en el mismo fútbol? Lo que pasa es que acá, como usted bien dice, hay una lista penal, que es lo que se sigue ante el Tribunal de Garantía. Hay 20 días a la Fiscalía para que investigue. La Fiscalía debiera, ¿no es cierto?, formular cargo, debiera, probablemente esto va a terminar en un juicio abreviado. Por la magnitud de la pena se le va a aplicar la pena. En ningún caso estamos hablando de pena privativa de libertad por la dimensión de las lesiones, pero se le va a aplicar una agravante, y ahí lo que hay que ver es qué es lo que va a fijar el juez como pena accesoria. Porque ahora se aplicó la prohibición de asistencia a los estadios para Sebastián Pol como medida cautelar, pero bien podría el juez aplicar como pena accesoria una prohibición mayor por un plazo mayor determinado para asistir a los estadios. Y eso, Macarena, respondiendo directamente a su pregunta, en paralelo a la sanción disciplinaria que reciba por parte de la NFP, que le pueden dar entre 5 y 10 fechas, por lo que entiendo, de acuerdo al Código de Penalidades de la NFP. Pero la NFP es autónoma para aplicar sus propias sanciones deportivas, entre comillas. Y eso está en el Código, pero pareciera poco, entendiendo que hay muchos que cometen actos tal vez de agresión dentro de la misma cancha, futbolistas que reciben penas similares. Pero esperemos a ver qué es lo que determina la NFP. No me cabe duda que van a aplicar una pena que es bastante ejemplar. Y ojo que la NFP además podría aplicar el derecho de admisión. Y de que de acuerdo a la nueva ley de derecho de que pesa sobre los hinchas muchas veces. Tiene una aplicación solidaria. Es decir, el mismo derecho de admisión que se aplica a los hinchas se podría aplicar a Sebastián Pol y él quedar con prohibición de acceso a cualquier estadio. Y eso le impediría seguir jugando acá. Sí, pero bueno, son dos procesos paralelos. Vamos a ver cuáles son las sanciones en definitiva. Gracias por acompañarnos en CNN.